Wow, ¿qué pasa, rockeros y rockeras? Bueno, ¿quieres aprender a conectarte a una base de datos utilizando C Sharp mientras creamos un proyecto en Windows Forms? Si es así, quédate hasta el final del video porque en este video te voy a enseñar a cómo conectarte a una base de datos. Si no me conoces, mi nombre es Programador E y tengo como objetivo crear la mayor comunidad de programación e informática en mi país, así que sin más dilación, vayamos a Visual Studio Code. Entonces, como dije, vamos a crear aquí lo que es una conexión a una base de datos y para ello vamos a utilizar lo que es un proyecto de Windows Forms. Este proyecto de Windows Forms lo vamos a conectar a una base de datos que se encuentra en el gestor de base de datos SQL Server, ¿sí? Entonces, para esta conexión nosotros vamos a utilizar una arquitectura llamada N capas, la cual nos permite crear aplicaciones en donde separamos, tenemos tres capas. Capa datos, en donde se va a encontrar toda la capa, todos los datos, literalmente modelos, etc., conexiones. Luego la capa de negocio, todas las operaciones que nosotros vamos a realizar. Y la capa diseño, que en este caso es la interfaz de usuario, prácticamente todo lo que el usuario va a ver y con lo que va a interactuar. Entonces, bueno, sabiendo todo esto, vamos a crear aquí lo que es un nuevo proyecto. Para ello voy a crear lo que es una solución en blanco, ¿sí? Le doy siguiente, ¿sí? Todo esto, todas las herramientas que nosotros vamos a utilizar, las puedes buscar aquí en el buscador. Yo no lo hago porque ya tengo aquí las plantillas recientes. Entonces simplemente le doy solución en blanco, le doy clic, le doy siguiente y voy a colocar aquí solución, ¿sí? Solución. Le doy la ruta o la ubicación en donde yo quiero que se encuentre toda esta solución, todo este proyecto en general, y le doy siguiente, ¿sí? Y como podemos ver aquí, ya se ha creado sin ningún problema. Ahora bien, para ello voy a necesitar dos librerías, dos librerías. Una para los datos, dos para la lógica y tres para la interfaz de usuario. Entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. Le damos clic derecho y nos vamos a agregar nuevo proyecto y vamos a biblioteca de clases. Como repito, todos estos componentes nosotros los podemos buscar en el buscador, para poder filtrar lo que son las plantillas, ¿no? Tú puedes colocar aquí biblioteca de clases, por ejemplo, biblioteca de clases, ¿sí? Yo voy aquí y ya tenemos biblioteca de clases. Eso sí, tienes que utilizar las que son para .NET o .NET estándar, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿sí? Ahora bien, tú le das clic, en este caso siguiente y tal cual, ¿no? Yo en este caso no lo voy a hacer porque ya tengo las plantillas recientes, ¿no? Entonces simplemente selecciono biblioteca de clases, le doy siguiente y voy a colocar el siguiente nombre, capa datos. Esta capa datos es la que va a contener evidentemente todos los datos, ¿sí? De mi proyecto, tomando en cuenta lo que es la conexión a la base de datos. Entonces, bien, aquí me está pidiendo con qué framework, con qué marco de trabajo voy a trabajar. Yo en este caso voy a utilizar .NET 6. Perfectamente podemos utilizar .NET 7 o .NET 8, pero yo voy a utilizar .NET 6. Entonces, le damos aquí crear y simple y sencillamente esperemos que se cree la biblioteca de clases. Eso sí, para las otras bibliotecas que nosotros vayamos a utilizar, por ejemplo la de lógica, ¿sí? La lógica de negocio, esa biblioteca tiene que contener la misma versión de framework. En este caso, si estamos trabajando con .NET 6, sí, en este caso con .NET Framework 0.6 o la versión 6, como tú quieras llamarlo, la librería de capa lógica de negocio o capa negocio, como tú quieras llamarlo, también tiene que ser la misma versión, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos esta capa de datos con la versión 6 y trabajamos la capa negocio con la versión 7, vamos a tener problemas de compatibilidad. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear aquí nuevo proyecto, vamos a crear otra biblioteca y le vamos a colocar aquí capa negocio, ¿sí? La capa negocio va a contener toda la lógica
de negocio, literalmente todas las operaciones que nosotros vayamos a realizar en nuestra aplicación. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es eliminar estas dos clases porque no las voy a necesitar sin duda alguna, y voy a crear la última capa, ¿sí? En este caso voy a crear lo que es la interfaz de usuario. Para ello me voy aquí a aplicación de Windows From. También repito, esto lo puedes filtrar en el buscador aplicación de Windows From, y simple y sencillamente yo la selecciono porque ya la tengo como plantillas recientes, ¿sí? Le doy siguiente y voy a colocar aquí capa diseño. Capa diseño. En esta capa diseño vamos a tener todos los formularios que nosotros vamos a utilizar. En este caso yo solo voy a trabajar con un formulario porque lo único que vamos a hacer en este video es una conexión a una base de datos, por lo cual simplemente le doy siguiente. Y también esto es importante, la capa diseño, todas las capas tienen que tener la misma versión de .NET. Esto es muy importante. Si os dais cuenta, como la capa datos, como la capa negocio y la capa diseño se están trabajando con la versión 6 de .NET Framework. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta para no tener problemas de compatibilidad. Y lo único que estamos haciendo en este momento es cargando lo que es el diseñador, ¿sí? Que nos va a permitir diseñar lo que es nuestra interfaz de usuario. Entonces simplemente es cuestión de esperar. Muy bien, una vez haya cargado todo el diseñador, ¿sí? Como puedes ver aquí, tenemos todas las herramientas que nos proporciona Windows From, ¿sí? Para poder crear nuestros formularios. Aquí voy a hacer esto un poquito más pequeño, ¿sí? Voy a coger esto de aquí, ahí lo tenemos, ¿vale? Alright, muy bien. Como dije anteriormente, vamos a hacer lo que es una conexión a una base de datos. Para ello vamos a necesitar instalar ciertos paquetes en nuestra solución, o sea, en nuestro proyecto. Para ello voy a darle clic derecho y voy a irme a administrar paquetes NuGet para la solución. Dentro de estos paquetes NuGet vamos a instalar lo que son evidentemente paquetes que vamos a utilizar, ¿no? Para esto voy a mover esto de aquí para que se vea perfectamente. A ver, ¿esto por qué no se mueve? Oh, fuck. A ver, bueno, voy a hacer esto de aquí. A ver, ahí lo tenemos. Hoy sí, vale. Voy a colocar, o más bien voy a instalar primero lo que es, vamos a ver, Entity, no, pero a ver, Entity Framework, sí, Entity Framework, sí. Voy a instalar Entity Framework primero, sí. Aquí yo en lo personal voy a instalar la última versión, sí. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con las versiones, no podemos instalar un paquete y utilizar la última versión como tal, porque para eso pues necesitamos lo que es trabajar con una versión de .NET superior, ¿no? Pero digamos de que Entity Framework, digamos que la última versión es la 6.5, ¿no? Entonces yo me imagino que si trabajamos con una versión de superior, me imagino que de igual manera podemos instalarlo, ¿no? O nos habilitará otra superior, no estoy muy seguro, ¿no? Bueno, luego vamos a necesitar otro paquete también, que es este de aquí. Vamos a ver, SQL, este paquete de aquí, Microsoft Data SQL Client, ¿sí? Vamos a instalar lo que es la última versión, como es evidente, y la última versión es la 5.2. Entonces lo instalamos, ¿sí? Esto es muy importante que los instalemos. Estos paquetes son importantes para poder interactuar con determinadas clases que nos van a servir para poder realizar nuestra respectiva conexión a base de datos, ¿no? Todo esto lo que estamos haciendo, toda esta conexión la vamos a utilizar, vamos a realizarla utilizando ADOT.NET. Prácticamente, como le decimos aquí en mi país, vamos a hacer la conexión a pata, ¿no? De manera manual, ¿no? Porque como es evidente también podemos utilizar el ORM, podemos hacer, por ejemplo, podemos apoyarnos, ¿no? Directamente desde el Wixart, ¿no? Desde el asistente de Visual Studio, ¿no? Para poder realizar toda la conexión, pero yo quiero que ustedes aprendan a realizarla de manera manual, ¿no? Porque uno nunca sabe. Entonces luego vamos a necesitar otro paquete, a ver si lo encontramos por aquí. El SQL Server, quiero ver si lo puedo encontrar aquí. A ver, SQL Server, vamos a ver, ahí lo tenemos. A ver si lo encontramos por aquí. A ver, aquí está. También este lo vamos a instalar porque lo vamos a usar sí o sí. Aquí aparentemente la última versión es 1.0, entonces pues bueno,
Vamos a instalarlo, ahí lo tenemos, le damos a aplicar y lo único que tenemos que hacer es esperar a que todo esto se instale sin ningún problema. Muy bien, al parecer tenemos todo instalado. A ver si nos hace falta algo, vamos a ver. Vamos a instalar también este systemdata.client también. ¿Sí? Vamos a instalar la última versión, que es la 4.8 también, le damos a instalar, ¿sí? Le damos a aplicar y lo tenemos ya. Muy bien, una vez nosotros hayamos instalado todas las dependencias, ¿sí?, a nuestro proyecto, ¿sí?, todo este montón de dependencias que nos van a servir muchísimo para poder realizar la respectiva conexión y poder interactuar con. Para ello, lo que voy a hacer en este momento es irme a mi capa datos. Voy a cerrar esto de aquí, ¿sí? Le doy guardar sin ningún problema. Voy a irme aquí a la capa de datos y voy a crear lo que es una clase, ¿no? ¿Sí? A esta clase la voy a llamar conexión, ¿sí? Conexión, agregar, listo. Muy bien, este internal se lo voy a cambiar porque, como es evidente, yo no lo necesito. Yo necesito que sea public para poder acceder a ella, ¿no? Entonces, bien, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Muy bien, para ello, ¿sí? Para ello voy a crear aquí lo que es la cadena de conexión. Mi cadena de conexión, que va a contener lo que es el nombre de mi servidor de base de datos, seguido del nombre de mi base de datos, ¿sí? Y luego integrar la seguridad, ¿ok? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear lo que es un método. Entonces vamos a crear lo que es este método llamado private, porque yo quiero que sea únicamente y exclusivamente privado, ¿sí? Y haremos lo siguiente. Vamos a colocar el SQL connection. Para esto es importante instalar todos los paquetes o todas las propiedades que hicimos anteriormente. Si no los has instalado, pues puedes retroceder y darle pausa y luego te vienes a esta parte, ¿no? Vamos a colocar aquí un alias llamado conectar, ¿sí? Conectar es igual a new SQL connection, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, al final abrimos doble comillas y aquí vamos a colocar nuestra cadena de conexión. Primero el data source que va a contener primeramente, que me he equivocado, que va a contener primeramente mi sistema gestor, el nombre de mi servidor, ¿no? Y otra cosa también que olvidé comentar es que toda esta información, o más bien el nombre del servidor, lo podemos encontrar en nuestro sistema gestor de base de datos, en este caso SQL Server. Para ello voy a abrir SQL Server y os muestro lo que es el nombre del servidor que tú tienes que utilizar. Muy bien, ya estoy aquí en SQL Server y como puedes ver aquí se encuentra el server name, ¿no? El nombre del servidor. Este nombre del servidor es el que voy a utilizar para hacer la conexión. Simplemente le doy control C y en data source, bueno, coloco data espacio source es igual a, luego pego el nombre de mi servidor y esto es importante, colocar punto y coma. Esto es un error que cometen la gran mayoría de personas principiantes, ¿no? Que están aprendiendo lo que es hacer sus conexiones a base de datos, ¿no? Esto es un error que se suele cometer muchísimo. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos muy pero muy en cuenta. Luego, lo que vamos a colocar aquí es el nombre de nuestra base de datos, la base de datos con la cual nosotros vamos a trabajar. Para ello colocamos initial, sí, initial catalog, sí, catalog, sí. Esto es igual y colocamos el nombre de nuestra base de datos con la que vamos a estar trabajando. Le damos conectar y yo he creado lo que es una base de datos, ya la muestro, sí. Me voy aquí a database. Esta base de datos Practic. Esta base de datos contiene una tabla, sí. Y esta tabla contiene, pues sí, solo tengo una tabla llamada students, o sea, estudiantes, y tiene las siguientes columnas: un ID, el nombre del estudiante y la edad. El ID es de tipo entero, como es evidente, sí, de tipo entero. Voy a ver si puedo mostrar lo que son las propiedades de esta tabla de una manera en la que se puedan ver los valores, ¿no? Los tipos de datos. Muy bien, aquí tengo lo que es el diseño de la base de datos, perdón, de la tabla, y como podemos ver tenemos tres campos, ¿no? El ID, el nombre del estudiante y la edad.
El ID es de tipo primario, perdón, es de tipo entero y es una llave primaria. El nombre del estudiante es de tipo varchar y la edad es de tipo entera. El ID es incrementable, o sea, quiere decir de que se estará incrementando de 1 a 1. Aquí lo podemos ver, vamos al 5, aquí está, ¿sí? Identity, o sea, quiere decir de que se va a estar, se va a ir, digamos, generando de manera automática el ID. Por ejemplo, si nosotros agregamos un primer registro, este va a tener el ID número 1. Si agregamos otro, el ID número 2. Signos que nosotros se lo estemos especificando, ¿no? Ahora bien, una vez nosotros sabemos todo esto, la estructura de nuestra base de datos, ¿sí? Vamos a colocar aquí el nombre de la base de datos, ¿no? Vamos a colocar aquí, vamos a irnos a Practice, F2, Control C y le doy aquí Control V y punto y coma. Esto es importante que lo tengamos muy en cuenta porque, repito, esto es un error que suelen cometer la gran mayoría de personas que están empezando a aprender el tema de conexiones a base de datos, ¿no? Y luego vamos a integrar la seguridad. ¿Cómo? Integrated, ¿sí? Integrated, ¿sí? Security es igual a true, ¿sí? Es igual a true y a ver aquí, a ver qué más, creo que solamente, sí, solamente. Ahí lo tenemos, ya tenemos nuestra cadena de conexión, ¿vale? Voy a cerrar todo esto de aquí para que se vea perfectamente, ¿eh? Ahí lo tenemos, esta es la cadena de conexión que tú tienes que colocar en este apartado. Ahora bien, una vez nosotros hayamos creado la cadena de conexión, tenemos que crear los métodos que van a conectar, que nos va a permitir abrir la conexión y cerrar, o sea, para poder utilizar toda esta cadena de conexión, ¿no? Ahora bien, voy a crear aquí un método llamado public, ¿sí? Uy, me equivoqué, public, a ver, public SQL connection, ¿sí? Y este método se va a llamar abrir, ¿sí? Como es evidente, es un método que nos va a permitir abrir la conexión. Para ello, lo que voy a hacer aquí es validar si voy a validar lo que es el estado de la conexión, ¿sí? Invoco a la variable conectar.state, ¿sí? Si esto es igual a connection, a ver, estoy diciendo, a ver, connection, ¿sí? Connection state.close, ¿sí? .close, abro y cierro llaves. Aquí quiero ver, voy a tener que colocar lo que es la librería using system.data para no estar colocando esto de aquí, ¿sí? Para esto lo borro, ok, lo tenemos. Lo que estoy diciendo aquí es lo siguiente, vamos a ver si el estado de la conexión es igual a cerrado. Si esto es así, esto se cumple, esto es verdadero porque vamos a abrir la conexión, evidentemente la conexión está cerrada, ¿no? Entonces el valor aquí de conectar, o sea, el estado es false y este estado de aquí también es false, por ejemplo. Por eso estamos haciendo aquí la validación. Si conectar es igual a connectionState.close, quiere decir de que esto es true, esto es verdadero, o sea, vamos a abrir la conexión. Para ello colocamos conectar, ¿sí? Conectar, a ver, conectar.open, ¿sí? Quiere decir de que si la conexión es false, vamos a abrir la conexión, ¿sí? Por eso estamos colocando el igual, ¿sí? Porque ya sabemos de que por defecto la variable conectar no tiene ningún valor, o sea, es prácticamente false. Entonces, si esto lo comparamos con el estado de la conexión que por defecto es cerrado, que evidentemente también está en false, entonces esto se cumple y abrimos la conexión, ¿no? Entramos a este bloquecito de aquí y abrimos la conexión. Y claro, como este es un método de tipo SQL connection, necesitamos devolver lo que es un valor, ya sea true o false. No true o false, sino que tenemos que devolver la variable, ¿sí?, de conexión, y esta variable de conexión va almacenando un valor, ya sea true o false. True si está almacenada, si definitivamente hemos abierto la conexión, o false si se ha presentado lo que es una anomalía. Entonces, tomando en cuenta de que toda esta cadena de conexión está bien colocada, debería de devolvernos true. Quiere decir de que lo único que vamos a hacer aquí es invocar la variable conectar que está almacenando el valor de true, ¿sí?
nos va a permitir abrir la conexión, ¿sí? Como puedes ver aquí, no son métodos súper complejos, simple y sencillamente estamos validando el estado de la conexión. Este se va a llamar cerrar, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos llave. De igual manera vamos a validar si conectar, ¿sí? Conectar punto state, esto es igual a connection, vamos a ver, connection state punto open, abrimos y cerramos llave. Ahora bien, lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente: si el estado de la conexión es igual a connection state punto open, entonces vamos a cerrar la conexión, lo cual es completamente cierto, porque si estamos intentando cerrar la conexión, evidentemente la conexión está activa, o sea, quiere decir que es true. Y si esto lo comparamos con el connection state, que por defecto es open, quiere decir de que también es true, o sea, quiere decir de que esto se cumple, o sea, son iguales, la conexión está abierta y estamos validando, digamos, la conexión por defecto, o sea, connection state open, o sea, estamos digamos, igualando o estamos comparando el estado de la conexión. Invocamos aquí el connect, siempre me equivoco, conectar punto close, ¿sí? Cerramos la conexión. Y como es evitable, ¿no? Como es entendible, el método SQL connection necesita lo que es devolver un valor, ¿sí? Un objeto. En este caso, la variable conectar. Esta variable conectar está almacenando lo que es un valor, ¿sí? True o false. En este caso es true, ¿sí? Es true porque esta condición de aquí se cumple, ¿sí? Ya sabemos de que la variable conectar está almacenando el valor, está almacenando el estado true, y si nosotros comparamos el estado, ¿sí? En este caso es open, también está almacenando el valor de true, por lo cual esta condición se cumple, ¿sí? El estado de la conexión está activo, y si lo comparamos con el estado de la conexión abierto, o sea activo, o sea, sí se cumple, o sea, son iguales, por lo cual entra a este bloque de código y se cierra la conexión. Y por último, devolvemos el objeto, ¿sí? Que en este caso es el objeto conectar, que está almacenando el valor de true, ¿sí? Ahora bien, una vez nosotros tengamos, lo que vamos a hacer aquí en este momento es crear una clase siempre en la capa datos, y a esta clase le vamos a llamar procedimiento, ¿sí? Vamos a colocar aquí procedimiento, le damos enter y tal como lo dice su nombre, vamos a crear un procedimiento, ¿sí? Para esto vamos a colocar aquí public, porque quiero que esta clase sea pública, y vamos a hacer lo siguiente: vamos a crear aquí una instancia, ¿sí? De la clase capa datos, ¿sí? Perdón, de la clase conexión, ¿sí? Voy a, ahora sí, tenerlo aquí cerquita para estar a tanto de todo lo que vamos desarrollando. Entonces colocamos conexión, ¿sí? Vamos a colocar aquí conexión, esto es igual a new conexión, listo. Ahora bien, una vez nosotros hayamos creado lo que es la instancia de conexión, vamos a crear determinados componentes que nos va a servir para poder crear lo que es la tabla, ¿sí? Que luego vamos a invocar en nuestro formulario. Entonces, para ello voy a crear el siguiente objeto, que es de tipo data reader. Voy a colocar aquí leer. Este data reader, ¿sí? Punto y coma, nos sirve para leer los datos, ¿sí? Para leer los datos de una determinada consulta, ¿sí? Luego colocamos un objeto de tipo data table. Uy, equivoqué, data table, a ver si lo coloco bien. Ahí está, creo. Voy a colocarlo de nuevo. Data table, ahí está, listo. Le vamos a colocar table, new data table. Luego un comando, ¿sí? SQL command. Hostias, que de verdad este Visual Studio hoy está tocándome un poco los cojones, ¿eh? Bueno, SQL command, ¿sí? Vamos a crear un comando de tipo SQL, ¿sí?
Esto es igual a SQL command. Os pongo en contexto. Básicamente el objeto de data table nos sirve para crear una tabla de datos, ¿sí? Y el SQL command nos sirve para crear comandos SQL, ¿sí? Por ejemplo, una consulta normal, por ejemplo, select asterisco from, nombre de la tabla, o por ejemplo, insert into, básicamente las típicas consultas SQL, ¿sí? También nos permite colocar procedimientos almacenados, etc. Entonces, para poder mostrar los datos que tenemos en nuestra base de datos en el formulario, yo lo voy a hacer por medio de un procedimiento almacenado, pero perfectamente podemos hacerlo utilizando la mítica consulta select asterisco from, nombre de la tabla. Entonces, para ello, yo lo que voy a hacer aquí es lo siguiente: crear un método de tipo data table, ¿sí? Data table, ahí lo tenemos, se va a llamar mostrar, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es invocar el smd comando, ¿sí? Que es el objeto de SQL command, que me va a permitir escribir comandos o instrucciones SQL. Y lo que voy a invocar aquí es el connection, ¿sí? Si la propiedad connection, esto es igual a conexión, ¿sí? Punto a abrir. Aquí lo que estamos haciendo es abrir la conexión, ¿sí? Para eso creamos lo que es la instancia de la clase conexión, ¿sí? Ahora bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente: smd, ¿sí? Command text, a ver aquí, command text, esto es igual a, ¿sí? Doble comillas, y aquí vamos a colocar el nombre de nuestro procedimiento almacenado que vamos a crear a continuación, ¿no? Luego colocamos smd.commandTyped para decirle que este comando va a ser tipo store procedure, procedimiento almacenado. Luego voy a invocar la variable layer, que esta variable va a almacenar lo que es el execute reader, o sea, esto va a ejecutar la lectura, ¿sí? De la consulta, ¿ok? Luego voy a invocar lo que es la tabla, mi objeto tabla, que va a cargar todos los datos load, y para ello le pasamos la variable leer, que va a almacenar toda la información de la consulta, ¿no? Y por último, por buena práctica, esto es importante que lo hagamos: cerrar la conexión. Por eso que nosotros anteriormente creamos dos métodos, uno para abrir y otro para cerrar, ¿sí? Como los tenemos aquí en esta clase, ¿no? Que para eso yo ya lo expliqué, ¿no? Como podéis ver aquí, la clase ya estaba activa, por lo cual esta condición se cumple, ¿sí? Sin ningún problema, y por eso nos permite cerrar la conexión, ¿ok? Por lo que expliqué anteriormente. Y por último necesitamos devolver un tipo de dato. En este caso es un un table, que este objeto es de la clase data table, ¿no? Datos de tabla o tabla de datos, ¿no? Como tú quieras llamarlo, ¿sí? Este data table, sin duda alguna, está devolviendo toda la información de la consulta, ¿ok? Ahora bien, una vez nosotros tengamos esto, vamos a irnos aquí a la capa de negocio. La capa de negocio lo tenemos. Vamos a crear aquí otra clase llamada, por ejemplo, negocio. Negocio, la vamos a poner. Sí, negocio. Sí, le damos enter. Y de igual manera vamos a cambiar este internal a un public. Ahora sí, para poder utilizar las clases que se encuentran en nuestra capa de datos, nosotros tenemos que hacer referencia al proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Le damos clic derecho, agregar referencia del proyecto, y vamos a seleccionar lo que es la capa datos para poder utilizar todas las clases que tengamos en esa capa, ¿no? Para ello, simple y sencillamente vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar aquí un using capa datos, listo, así de fácil. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí en este momento? Bueno, lo que vamos a hacer aquí en este momento es fácil y sencillo. Ahorita te lo digo. Vamos a crear aquí lo que es una instancia. ¿Instancia de qué? Te estarás preguntando. Bueno, muy bien, en esta clase en negocio, lo que vamos a hacer aquí es crear unas instancias. Y la instancia que vamos a crear es de la clase procedimiento que se encuentra en la capa datos.
Entonces, claro, para ello necesitamos hacer referencia a esa capa. Como vuelvo a repetir, ¿no? Simplemente le damos clic derecho, agregar referencia del proyecto y seleccionamos en este caso la capa datos, ¿no? Que es la única que vamos a utilizar. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Colocamos aquí procedimiento PR, que este es el objeto de la clase. Procedimiento, abrimos paréntesis y cerramos, y de último punto y coma. Eso ya lo conocemos, ¿no? Cómo crear instancias. Y lo que vamos a hacer aquí es crear la tabla que vamos a invocar en nuestro formulario. Recordemos que la capa negocio va a contener todas las operaciones que nosotros vayamos a realizar en nuestra aplicación, ¿no? Por defecto, operaciones CRUD, pero como repito, en esta ocasión lo único que voy a hacer es la conexión a la base de datos y mostrar los datos que ya tengo en mi tabla, ¿no? Tabla students, estudiantes en español, ¿no? Para los que no saben English, ¿no? Así que bueno, vamos a crear aquí lo que es la tabla public de tipo data table. Ok, data table, vamos a llamarla aquí mostrar alumnos, ¿sí? Abrimos y cerramos, ok, ya lo tenemos aquí listo. Y vamos a crear un objeto, claro, ya nos ayuda el autocompletado de Visual Studio, ¿sí? Un objeto de la clase data table, y haremos lo siguiente, invocamos data dt, ¿sí? dt de data table. Esto es igual a pr, que es el objeto de la clase procedimiento, punto, invocamos la tabla mostrar, ¿sí? Y lo último que vamos a hacer aquí es retornar el objeto dt, que es el objeto de data table, ¿sí? Ya tenemos la tabla que vamos a invocar en nuestro formulario, pero todavía no tenemos creado lo que es el procedimiento almacenado, ¿sí? Porque no lo hemos colocado aquí todavía. Entonces me voy a ir aquí y voy a crear otro query, ¿sí? Otro query, ¿sí? A ver, pongo en contexto, yo este query ya lo tengo creado y ya lo tengo ejecutado, ¿sí? ¿Cómo puedo saber yo en dónde se almacenan todos mis procedimientos almacenados? Nos vamos aquí siempre, ojo, tenemos que estar siempre en la tabla que nosotros, perdón, en la base de datos, perdón, que nosotros hayamos creado. Y como podéis ver aquí, voy a hacer todo esto de aquí, por defecto aparece así. Yo selecciono la base de datos que voy a utilizar. En este caso es Practic, ¿sí? Y cómo sé yo si tengo procedimientos almacenados. Simplemente me voy aquí a la carpeta Programmability, ¿sí? Creo que lo pronuncié bien, no estoy seguro. Nos vamos a Store Procedures y como podemos ver aquí ya tenemos el procedimiento almacenado del cual yo les estuve hablando anteriormente. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo creo un procedimiento almacenado para poder mostrar todos los datos? Simple y sencillo. Lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Obviamente tenemos que darle use y el nombre de la tabla, ¿no? Perdón, de la base de datos. Luego le damos execute, ¿sí? Ahí lo tenemos. Y vamos a crear el procedimiento almacenado como create procedure sp mostrar estudiantes, ¿sí? Estudiantes, ahí lo tenemos. Abrimos, ¿sí? Vamos a colocar aquí as begin y vamos a colocar aquí la consulta tal from el nombre de la tabla, que en este caso es students, ¿sí? Aquí lo tenemos, students, ¿sí? Punto y coma, luego colocamos aquí el end y listo, ¿sí? Y simple y sencillamente lo que hacemos aquí es ejecutarlo y listo, ¿sí? Evidentemente no lo ejecuto porque yo ya lo tengo aquí listo, ¿ok? Entonces así es como nosotros creamos lo que es un procedimiento almacenado para poder mostrar. Vale, aquí me he equivocado, al parecer simplemente es esto de aquí, ¿sí? Estoy revisando y me he equivocado. Es así, ¿sí? Es así. Simplemente de aquí lo único que hacemos es ejecutarlo y ya está. Pim pam, ¿sí? No lo voy a hacer porque yo ya lo tengo, ¿no? ¿Sí? Yo ya lo tengo listo, ¿sí? Aquí mismo me lo dice, ¿eh? Que ya tengo creado lo que es un procedimiento almacenado con ese mismo nombre. Entonces, por lo cual no hago mayor cosa, ¿no? Entonces, así es como se crea lo que es un procedimiento almacenado en SQL Server, ¿no? Claro, este es un procedimiento almacenado básico porque lo único que estoy haciendo aquí es una consulta a la tabla, ¿no? Ahora bien, lo único que yo necesito es el nombre del procedimiento almacenado. Simplemente me voy aquí
al apartado donde tengo todos mis procedimientos almacenados en Store Procedure, le doy F2 y simplemente doy Control S. O si lo tienes aquí, o si tienes el propio query, simplemente copias el nombre y lo pegas, ¿no? Así de sencillo. Le doy Control B y ya lo tenemos listo, ¿sí? Listo. Ahora bien, me voy aquí al formulario, que esta es la parte más bonita, porque es donde vamos a diseñar nuestro formulario. Y aquí lo único que necesitamos para imprimir los datos es un Data Grid View, ¿sí? Un Data Grid View, ¿sí? Un Data Grid View es, digámoslo así, una tabla en donde básicamente se va a imprimir todos los datos que tenemos en nuestra base de datos. Sin más, ¿no? Entonces, vamos a colocar aquí otro label en donde vamos a colocar lo siguiente. Le damos clic, lo arrastramos. Necesito las propiedades para poder hacer unas modificaciones y voy a cambiar el texto que viene por defecto, ¿no? Que es aquí, label 1, yo quiero que muestre lista de estudiantes, ¿ok? Listo, voy a hacer un poquito más grande la fuente, me voy aquí a Font, 3 puntos y voy a darle un valor de 14, ¿vale? 14, para que se vea bonito esto, ¿no? Y voy a darle clic al formulario, doble clic para empezar a programarlo, ¿sí? Y lo único que voy a hacer aquí es lo siguiente, ojo, voy a crear aquí, bueno, aquí tenemos lo siguiente, ¿ok? Tenemos el public from 1, initialized component, que este es el método que se inicializa de primero, o sea, que se inicializa por defecto para que carguen todos los componentes, ¿no? Este es el primer método que se ejecuta para que todos los componentes de la interfaz gráfica se carguen. Luego tenemos las demás funcionalidades como el private void from 1-load. Este es el nombre, digamos, el prefijo de mi formulario. Como es evidente, este prefijo se lo podemos cambiar en las propiedades del formulario, ¿no? Ya sabemos eso, ¿no? Simple y sencillamente nos vamos aquí a diseño y aquí en las propiedades se lo podemos cambiar, ¿no? El texto, ¿no? Aquí tenemos el prefijo en la propiedad name y simplemente cambiamos el prefijo, ¿sí? Y que esto se encuentra aquí en la propiedad name, por aquí lo tenemos, name, este es el prefijo del formulario. Y también podemos cambiar lo que es el texto, ¿no? Aquí lo tenemos en la propiedad text. Yo le voy a poner, por ejemplo, listado. Y ha cambiado automáticamente, ¿no? No tiene mucha ciencia, ¿no? Luego, lo que vamos a hacer aquí es crear un método que va a contener, digámoslo así, toda la información, ¿sí? Que vamos a necesitar para poder mostrar la información en nuestro Data Grid View. Así que bien, para ello voy a hacer lo siguiente, voy a crear un método, ¿sí? Vamos a ver aquí, voy a crear lo que es un método, llamado, obviamente va a ser público, void mostrar datos, ¿sí? Lo tenemos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a necesitar la información, ¿sí? En este caso de la clase negocio. Quiere decir de que yo voy a necesitar interactuar con la clase de negocio que se encuentra en la capa negocio. Para ello lo único que voy a hacer es irme aquí a capa diseño, clic derecho, agregar referencia de proyecto, ¿sí? Y selecciono capa negocio, ¿sí? Le damos a aceptar. Y ya podemos utilizar lo que es la clase de negocio. Simplemente la voy a invocar using capa negocio. Listo. Y lo que voy a hacer aquí es crear una instancia de la clase negocio, ¿no? Negocio. Le voy a colocar ng, ¿sí? Esto es igual a negocio. Gracias, Visual Studio. Y lo único que voy a hacer es lo siguiente. Ojo, el componente del Data Grid View, o sea, en este caso el prefijo, se lo podemos cambiar. Podemos colocarle datos o cualquier nombre que nosotros queramos. Pero por defecto viene con este nombre, Data Grid View 1, ¿sí? Entonces, yo lo invoco, pero como digo, esto va a depender mucho de si tú le has cambiado el nombre si tú le has cambiado el prefijo. Si tú le has cambiado el prefijo, por ejemplo, no es Data Grid View, sino que es, por ejemplo, datos de alumnos, tienes que invocarlo tal como es, datos de alumnos, pero en este caso yo no le he cambiado el prefijo, por lo cual lo invoco
tal como viene por defecto, ¿sí? Ojito. Luego le doy aquí data source es igual a, y voy a invocar ng, que es el nombre de mi objeto de la clase negocios, punto, invoco el método mostrar alumnos. Y lo único que voy a hacer aquí es invocar el método mostrar datos y listo. Con esto debería estar funcionando, con esto debería estar funcionando, y vamos a ejecutarlo a ver si me está mostrando los datos o si tenemos que agregar los datos directamente al data grid view, en este caso las propiedades, ¿no? Que a mí me da el presentimiento de que si tenemos que agregar las... olvidé algo muy importante, tenemos que establecer lo que es la capa de diseño como el proyecto inicial, porque por defecto está en la capa de datos. Para ello le doy clic a la capa de diseño, ¿sí? Clic derecho, le doy al donde dice, quiero ver, vamos a ver si lo encontramos aquí, a ver, voy a mover esto de aquí, ahí lo tengo. Vamos a irnos aquí y le vamos a dar a establecer como proyecto inicial. Ahí le damos y como podéis ver ya ha cambiado el colorcito, ¿no? Las letras de la capa de diseño están como más blancas, ¿no? Antes no lo estaban, ¿no? Estaban como más apagadas, ¿no? Como más opacas, ¿no? Como se le suele decir, ¿no? Vamos a cargar y veremos si nos carga los datos o si tenemos que agregar las columnas, si no me equivoco, ¿no? En este caso, ¡ay no! Ahí está. Listo, Listo, ya nos cargan los datos. Ojo, estos valores se los podemos cambiar, ¿no? El ID, el name student, el age. Sino que aquí estos se los podemos cambiar, pero ahí ya tenemos que hacer pequeñas configuraciones, en este caso en el data grid view, que no son nada del otro mundo, ¿no? Así que bueno, como puedes ver aquí me está trayendo los datos por defecto. Estos datos son los que tengo en mi tabla students. Tengo dos registros, como podéis ver aquí. Si yo hago la consulta, ¿sí? Voy a quitar todo esto de aquí. Si yo hago la consulta, ¿sí? Select asterisco from students, ¿sí? Si yo hago esta consulta, evidentemente va a traerme los datos que yo tengo aquí ingresados, que son estos dos. Son los mismos que yo tengo aquí mismo, Entonces, bueno, así es como nosotros podemos hacer una conexión a una base de datos utilizando la arquitectura N capas y conectándolos a una base SQL Server en un proyecto de Windows Phone. Así que bueno, espero que te haya gustado muchísimo, que te haya aportado muchísimo valor. No olvides seguir mis redes sociales. Recuerda que tienes aquí mi curso en Udemy de programación en C# y en Python también. Recuerda, si quieres que te haga un máster en la programación, también puedes escribirme, ¿sí? Para una asesoría personalizada también, si quieres que yo te haga una puta bestia. Si no, también tienes mis cursos en Udemy, ¿no? Pero si quieres algo más personalizado, me escribes, o también tienes mis videos de YouTube. Así que bueno, sin más dilación, espero que les haya gustado y nada, desde aquí un fuerte beso, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo, cracks.